acepten la grabación. Lo que les voy a pedir si podemos dejar abiertos los micrófonos, porque la idea de este espacio es que sea un espacio interactivo para ustedes, para que puedan, sobre todo, despejar las dudas del material que han estado trabajando para el parcial. Y bueno, si pueden también encender las cámaras, sería como muy importante, así puedo dirigirme a ustedes de una forma más directa. Les voy a proyectar ahora es la guía conceptual que siempre les recomiendo a mis alumnos. Estudien de los textos, como les decía recién, tomando las lecturas del Canvas como apoyo, digamos, porque tomen los autores. Y siempre les recomiendo que vayan a la guía conceptual, porque este es como el ABC de todas las materias, ¿no? ¿Ahí lo están viendo la guía conceptual? Sí, Sí. sí. ¿Está bien el tamaño de letra y todo bien perfecto? Sí. Bueno, entonces, los temas que vos presentás como dudas, Cami, seguramente son temas que aparecen cuando NEFA, el texto de NEFA y sus colaboradores presentan lo que ocurre con el trabajo en relación a cómo impacta en la salud de las personas. Esto es unidad 1, ¿sí? Que estamos acá. Factores psicosocial en el trabajo, marco teórico, eje trabajo y salud. Entonces, este es un eje central de la materia. ¿Qué pasa entre el trabajo y la salud? ¿Sí? Y en líneas generales, esta materia va a ser ya como una afirmación de qué pasa en esta relación. ¿Cómo sintetizarían ustedes en palabras simples, con lo mucho o poco que han leído hasta ahora, qué dice sobre el eje trabajo-salud? Dale, Maga. Tenés apagado el micrófono. Bueno, yo hice un mapa conceptual y Bien, yo puse que el trabajo, según NEFA, es la actividad humana voluntaria realizada bajo tensión. O sea, ella cree en la centralidad del trabajo. sí, Em, que bueno, que implica un rol activo que se expresa y ahí está, el trabajo prescripto y el trabajo real. bien, Y bueno, después, cuando se habla de salud, la salud es el equilibrio entre demandas, exigencias percibidas y autonomía, cuidado de sí y búsqueda de bienestar. Como que hizo un mapa conceptual que describe ambos conceptos relacionados entre sí. perfecto. Más o menos eso, pero Bien. hay otros conceptos, ¿no? Hay otros conceptos, pero esos conceptos que vos estás trayendo son muy importantes. Vamos a ver si yo encuentro por acá, les decía recién que iba a ir buscando un poco en la presentación que yo tengo acá, algunas cuestiones que van a dar pie a esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, en principio, vamos a decir que el trabajo y la salud para esta materia tienen una relación muy particular y muy especial que tiene que ver con que se van a modificar mutuamente, ¿no? El trabajo tiene que ver con toda aquella actividad humana. En la bibliografía ustedes van a ver, y puede ser pregunta de parcial quizás, van a ver que hay elementos objetivos y subjetivos del trabajo, y en ese sentido, lo que se va a plantear es que hay posibilidades de estar sano en el trabajo y también hay posibilidades de enfermar en el trabajo. Pero este autor que trae a colación Cami, que es de Jules, que es de la línea francesa, va a decir que tampoco es una relación tan directa, así como mecánica, ¿no? Que voy a trabajar y me enfermo, ¿no? Sino que va a decir que lo que nosotros tenemos que observar son las situaciones en las que vamos a llamar la normalidad sufriente. ¿Sí? Entonces hay un trabajo que tiene que ver con estas características que mencionó recién Maga, que va a tener un encuentro con la persona, con los trabajadores, con sus posibilidades de estar sanos o estar enfermos, y en ese sentido vamos a hablar de la normalidad sufriente para salir de una idea. Le estoy queriendo presentar el PowerPoint y se me trabó, ahí voy.
vamos a tratar de salir de la idea de que la salud es una cosa físico o mental, sino que vamos a tratar de hablar una salud en tanto un concepto mucho más abarcativo que nos va a dar pie a hablar de un concepto de salud que presenta un equilibrio frágil entre diferentes elementos que ponemos en juego cuando vivimos en general y sobre todo cuando nos encontramos con las situaciones de trabajo, en donde ponemos parte de aspectos mentales, parte de aspectos físicos y parte de aspectos sociales. Entonces, lo que trae la línea francesa con Dejour y Garnet también, que vos mencionabas recién, Cami, plantea que en esta relación entre el trabajo y la salud, vamos a hablar de la normalidad sufriente. ¿Por qué? Porque estos autores lo que van a decir es que es prácticamente imposible hablar de que haya un concepto de salud puro en tanto ausencia de enfermedad. ¿Sí? Lo que va a haber es personas que tienen un cierto equilibrio entre los componentes físicos, psíquicos y sociales, que llegan a un trabajo que por las características que presenta, también les va a provocar cierto demanda que va a poner en juego o que va a poner en tensión, como decía recién Maga en la definición que leyó, sus propios recursos físicos, psíquicos y sociales. Entonces, para este autor, que tenía que ver con la duda de Camila, la normalidad sufriente tiene que ver con que aún sintiéndonos sanos, el sufrimiento va a ser un componente natural y normal, digamos, de la relación que nosotros vamos a tener en el trabajo. Esto quiere decir que aún en situaciones en donde yo desarrollo importante en estos primeros módulos, que son los riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Aclara un poquito, Cami, esto? Sí, ahí está, ahí puede ver la Ahí cámara. te veo, ahora sí te veo. Sí, sí, sí. Entonces, Ujú. ¿qué vamos a decir? Que lo normal no es ausente de dificultades, sino que hay una normalidad que tiene que ver con, bueno, yo mantengo como la imagen que tienen ahí exhibida, ¿no? Yo mantengo un equilibrio que me hace funcionar, vamos a decir, en el trabajo, que no implica que esto esté liberado de sufrimiento. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Sí, sí, se entiende. ¿Por qué es importante esto que estamos diciendo? Que hay una relación entre la salud y el trabajo, ¿no? Donde el trabajo tiene algunas características que pueden hacer que la persona sienta alguna fuente de sufrimiento, pero en general vamos a decir que en el marco de esta materia lo que más nos interesa ver es que además el trabajo puede ser fuente de salud y de bienestar. ¿Sí? Entonces, en este delicado equilibrio que hay entre los dos elementos, lo que vamos a tratar de ver con el material de la bibliografía que ustedes tienen es identificar cómo podemos gestionar desde el área de recursos humanos, que es la carrera que ustedes estudian, mejores condiciones de trabajo que le permitan a la persona sentirse mejor. Y si se siente mejor, se supone que va a producir mejor también. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, en esa relación y en esa vinculación empiezan a aparecer los modelos. Vos recién, Camila, también hablabas de un modelo que es el NIOSH, que tiene que ver con un instituto de salud ocupacional y seguridad, que son las siglas en inglés. Refiere a esto,
a ver si te lo puedo proyectar, pero digamos, NIOSH tiene que ver con la N de National, la I de Institute, la O de Occupational, la S de Safety y la H de Health, ¿sí? Entonces, tiene que ver con algunos entes, ustedes ya en el segundo parcial, digamos, para estudiar para el segundo parcial van a estudiar específicamente una norma que está vinculada también a esto de la seguridad y la salud. Son diferentes entes, diferentes normas, diferentes institutos que lo que van a proponer son diferentes pautas que deberían tomarse en cuenta en el trabajo para hacerlo no solamente un lugar seguro desde el punto de vista físico, sino además un lugar saludable en un sentido más abarcativo, más integral, es decir, que incluya lo mental y lo social. Entonces, cuando nosotros hablamos de la salud física, generalmente hablamos de todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad. En esta materia incorporamos la cuestión de lo mental y lo social, que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales que ustedes también lo tienen en el material. Ahí les muestro por acá. Ahí están viendo una pequeña gráfica que creo que la tienen también en las lecturas del Canvas, que habla de los riesgos psicosociales y es una gráfica que ayuda a entender qué significan los riesgos psicosociales y para qué sirven. ¿La pueden ver ahí? Sí. Bueno, Sí. si ustedes tuvieran que sintetizar una definición de lo que es el riesgo psicosocial, ¿qué dirían? Con sus palabras también, así lo que les venga, lo que comprendan. Y bueno, yo lo entiendo como los riesgos que hay en el entorno laboral, tanto sociales como físicos. No sé si está bien esa definición, pero yo también al leerlo es como lo que primero comprendí. Bien. Los riesgos, bien decís, tienen que ver con aquellas cuestiones que pueden suceder en el ambiente laboral, que evidentemente no son los mismos en todos los trabajos. Hay riesgos prevalentes en algunos espacios de trabajo y riesgos prevalentes en otros. Ahora, en este caso en particular, vamos a hablar de riesgos que tienen que ver con aspectos que van más allá de lo físico. O sea, un elemento que agregan como importante el enfoque de riesgo psicosocial en el trabajo es justamente incorporar la P de psico y la S de social. ¿Sí? Ustedes tienen en la bibliografía el enfoque de la CIMAC, que tiene que ver con las condiciones y el medio ambiente de trabajo, que es un poco lo que vos estás mencionando, Maga, que acá sí se hace más foco en las cuestiones como más del entorno físico, ¿no? Que dentro de las cuestiones del entorno físico entran los espacios, la iluminación, bueno, si yo trabajo al aire libre, si trabajo en altura, ¿no? Como esas cuestiones. En la CIMAC también aparecen algunas cuestiones vinculadas a cómo se organiza el trabajo y cómo ese tipo de organización puede afectar la salud. Pero el enfoque de los riesgos psicosociales viene a agregar algo superador que tiene que ver con, además, fíjense, la carga global que tiene el trabajo, que está en el último globito, es decir, todo lo que involucra trabajar, que incluye los recursos que yo utilizo para trabajar personales, y ahí viene lo psicológico, y que también incluyen el contexto social, que en el contexto social va a haber dos elementos muy importantes. ¿Cuáles pueden ser los dos elementos más importantes del entorno social? Elementos, digo, como para decir algo, ¿no? Pero serían como dos ejes fundamentales de los vínculos sociales en el trabajo. ¿Cuáles pueden ser? A ver, arriesguen. Una persona que... ¿Ustedes trabajan, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes trabaja? Sí, Maga, yo sí. ¿no? Vos, Cami, sí, y vos, Tengo- ¿cómo? Yanela, ¿no? ¿Dijiste o sí? Sí, 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 yo sí. Bueno, ¿ustedes trabajan solo o trabajan con más gente? Trabajo con más gente. Con más gente. ¿Y dentro de esa gente, son todos iguales en jerarquía ustedes? No,
No, tienen personas que están diferenciadas por su rango, ¿no? Que algunos son jefes, otros son, algunas personas están por debajo, otras están por de encima. Entonces, dentro de lo psico están los recursos personales y dentro de lo social están todo el entorno de personas, que pueden ser mis compañeros, mis pares, o que pueden ser mis superiores, ¿no? Y ahí lo que dice el enfoque de riesgo psicosocial es, che, en cómo se organiza el trabajo, que tiene que ver no solamente cómo me organizo yo para trabajar individualmente, sino con qué me pide este trabajo que yo haga, pero sobre todo en cómo está mediado ese trabajo en relación a mis compañeros y a mis jefes. Hay mucha cosa para ver de cómo se puede ver afectada mi posibilidad de estar más saludable o más sufriente. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, todos los modelos, como el que mencionó recién Camila, que van a estar mirando la cuestión psicosocial, van a estar mirando más o menos, con más o menos elementos, con más o menos detalle, factores de riesgo psicosociales, que son estos que yo les proyecto ahí en pantalla, que son 7. Seguramente va a haber muchas preguntas en el parcial vinculadas a estos 7 factores. ¿Los alcanzan a leer? Sí. Sí. Bueno, fíjense que yo les acabo de mencionar uno que son las relaciones sociales en el trabajo. Para mi modo de ver, uno de los más importantes. Incluso no sé si ustedes saben, pero hay algunos libros y algunos textos que mencionan que las personas cuando renuncian al trabajo, renuncian a un aspecto fundamental del trabajo, que es ¿a qué? ¿A qué se imaginan? Cuando alguien dice, basta, me harté, me voy de acá, ¿a qué se creen que renuncian? Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta, profesora? Cuando las personas eligen un trabajo, pero también sobre todo cuando renuncian, generalmente lo hacen por algunas razones. Hay algunas razones, por ejemplo, me pagan poco, puede ser, la tarea no me gusta, puede ser, y otra razón que es, me llevo mal con mi jefe. De estas 3 razones, ¿cuál creen ustedes que es la que más prevalece en las renuncias? Em, bueno, puede ser la de las relaciones sociales, esa también. La Me del llevo jefe mal es el con mi ejemplo. jefe. La de me llevo mal con mi jefe gana todos los premios. El dinero es re importante, pero hay mucha gente que dice, bueno, yo en este lugar tengo un equipo de trabajo, unos compañeros en donde me enseñan, si tengo alguna duda me apoyan, lo que no sabía cuando ingresé lo aprendí en mi trabajo porque la gente es gaucha, mi jefe es, o mi jefa es una persona que permite que yo siga estudiando, me da permiso para ir a los parciales y cuando vuelvo me pregunta cómo me fue, pero a su vez me ayuda a aplicar lo que aprendí, ¿no? Entonces, hay mucha cuestión de las relaciones sociales que hacen que nuestro trabajo sea menos sufriente y sea más satisfactorio. Ese es uno de los factores de riesgo principales que tienen ustedes ahí, relaciones sociales. Hay otros factores de riesgo más que están ahí. A ver cuál les llama la atención de los que ven en la presentación. El estrés. Bueno, el estrés es el gran, digamos, yo digo, el estrés en el ámbito como más psicológico de las ciencias humanas es el equivalente al virus en el ámbito médico y biológico, ¿vieron? O sea, cuando nosotros estamos como medios mal biológicamente, medios engripados, qué sé yo, le echamos la culpa a un virus, que es un genérico ahí, y cuando tenemos algunas dificultades de sobrecarga o de malestar en el ámbito social, hablamos de el estrés, ¿no? El tema es que en esta materia hacemos bastante foco en ese factor de riesgo, lo van a ver en dos partes, lo van a ver en el parcial uno y en el 2 también. ¿Qué vamos a decir del estrés principalmente? ¿Qué es el estrés? De esta pregunta se desprenden 3 temas de la materia, así que es re importante que lo estudien. ¿Qué es el estrés? Porque vieron que todos hablamos del estrés, pero después nos cuesta ponerlo en palabras. ¿Cómo definirían o describirían ustedes el estrés? Es malestar, o sea, es cuando uno se siente desbordado y no sabe lidiar con una situación. Eso pasa mucho también en Ujú. una situación laboral. em,
También eso creo yo que también esos factores, los factores de riesgos psicosociales creo que también están muy relacionados entre sí, porque si uno también tiene bueno, no sé cómo ponerlo en palabras exactas como recién lo dijiste, profesora, pero lo de la mala relación con un jefe, eso también genera estrés, creo que están Sí. todos muy relacionados, pero Ujú. yo creo que lo defino así como malestar em, o sobrecarga de malestar, pero creo que es eso. Bueno, pero fíjense que el estrés tiene que ver con un malestar, tiene que ver con la sobrecarga, pero sobre todo tiene que ver con un malestar que se sostiene a lo largo del tiempo. Y vamos a hablar, para ser más correctas, de lo que es el distrés. O sea, cuando nosotros hablamos del estrés en términos de malestar, hablamos de distrés. Y hay como diferentes elementos o momentos en donde vamos a estar hablando del estrés, ¿no? El estrés es como una cuestión fundamental para la vida porque es lo que permite tener una atención adecuada entre los recursos que yo pongo para, sé, para trabajar, para estudiar. Los recursos me refiero a mis ganas, mis conocimientos, mi energía, mi tiempo, versus o en tensión con las demandas de mi entorno. Entonces, fíjense que yo acá les estoy presentando una pequeña diapo que muestra la diferencia de lo que les estoy mencionando. El estrés compone estas dos palabras, eustrés y distrés. El distrés es este del malestar que mencionaban recién, que tiene que ver con la parte más negativa, que tiene que ver cuando lo que yo tengo para enfrentar, es decir, la demanda, es más alta que mis capacidades. Hay un desbalance. ¿Vieron como un sub y baja? ¿No? Ustedes, no sé, son muy jóvenes, pero conocen el sub y baja, sí, han ido a la plaza. Sí, ¿Vieron que a veces te tocaba jugar con uno que era más grandote o más grandote que vos y vos quedabas allá en el sub y baja, quedabas allá arriba y el otro quedaba allá abajo, ¿no? Ese desbalance, imagínense, ¿no? Es decir, che, tengo una demanda que es mucho más pesada que las habilidades, mis conocimientos, mi tiempo, mi energía, mi disposición. Cuando esto sucede, hablamos del distrés y es negativo. ¿Qué pasa si yo me quedo en el tobogán todo el tiempo en desbalance? Estoy siempre arriba, siempre allá, con las piernas colgando y no puedo bajar, no logro nunca un equilibrio, no logro nunca tocar la tierra. Ahí más que malestar, ¿qué me pasa? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían cuando estaban en el sub y baja y quedaban allá arriba colgadas y no los dejaban bajar? intentabas bajar. Te intentabas bajar y si era necesario te tirabas o no. Una entonces buscar medidas compensatorias que te saquen de ese desequilibrio, ¿no? Bueno, entonces el estrés crónico, o sea, el distrés que se mantiene en el tiempo, que en vez de estar allá arriba, allá arriba, allá arriba, digamos, con toda mi fuerza, mi fuerza, mi fuerza, y ya no puedo más, hacen que se empiecen a generar algunos efectos negativos. ¿Por qué? Porque hay un momento que no puedo sostener más ese nivel, y a eso es lo que le llamamos el distrés crónico que sostenido en el tiempo ya deja de ser malestar, me empieza a generar problemas y puede terminar en un problema muy serio que ustedes también lo tienen para este parcial, que es el burnout. ¿Lo Sí. escucharon? ¿Lo leyeron? ¿Llegaron hasta ahí? Entonces, muy importante que ustedes se aprendan que en esta materia vemos el estrés como un factor de riesgo dentro de los 7 que ya vamos a volver, pero también lo vamos a ver como el modelo explicativo de muchas de las enfermedades que también ven en el módulo 2. Por ejemplo, el burnout. Entonces, si ustedes tuvieran que diferenciar el estrés del burnout, ¿qué dirían? ¿Qué diferencia entre el estrés y el burnout? Son parientes, están ahí cerca, pero ¿qué diferencia hay? Yo tengo entendido que se da con el tiempo, digamos, ese estrés. Por ahí no es tan instantáneo, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, ya te viene estresando, molestando un problema que hay en el trabajo y
pero igual seguís, pero llega un punto donde ya como, no sé, colapsás quizás. Bien, O buenísimo. claro, Buenísima la explicación, Cami, porque dijiste tres temas fundamentales para distinguirlo. Primero, que el distrés puede estar en cualquier área de nuestra vida personal, no necesariamente en el trabajo. El burnout tiene que ver con una patología vinculada a la relación de la salud y el trabajo, lo que hablábamos al principio. Si no hay burnout doméstico, o sea, puede haber personas que tengan como tarea principal ser amas de casa, ese es su trabajo, y puede haber, sí, sentir esta sensación de colapso que decías vos recién. En la bibliografía, esta sensación de colapso se le llama agotamiento extremo, que hace que las personas pierdan el interés por el trabajo, empiecen a ser menos eficaces, menos eficientes, pueden llegar a tener necesidad de retirarse del trabajo con carpetas médicas, ¿no? Generando todo un impacto negativo en todo el sistema, ¿no? Porque ustedes saben que una persona menos que va a trabajar sobrecarga el resto del sistema, o sea, vuelve a recargar las relaciones sociales del resto de los compañeros. ¿Sí? Entonces la diferencia entre el estrés y el burnout es que el estrés es una respuesta natural y normal de las personas que estamos vivas. Si ese estrés se hace crónico y es un estrés crónico por causas laborales, tiene que ver con el burnout. Pero para que sea burnout, la persona tiene que realmente no poder operar. Y esta aclaración es importante. Después les voy a enviar, si quieren, una pequeña entrevista que salió esta semana en la radio, que me entrevistaron por el tema del burnout, porque no sé si vieron que hay un estudio dando vueltas que dicen que el 92% de los argentinos manifestó tener burnout. ¿Lo vieron? No, no sabía. Bueno, ahí No, cuando no, termine. a mí me interesa saber la entrevista. Bueno, sí, después se les envío. Les voy a enviar la noticia Bueno, que estuvo circulando sobre el 92% y la entrevista que a mí me hacen. Y en esta entrevista yo qué hice, tomé los elementos de la materia y dije, a ver, el burnout es un diagnóstico clínico de una persona que venía trabajando bien, tuvo condiciones de trabajo en donde, tipo el sub y baja, demasiadas exigencias, demasiada demanda a lo largo del tiempo, como dice Cami, que ya no pudo manejar y que hacen que en algún momento diga, ¿sabes qué? Me tiro del sub y baja, me tiro porque no sirvo más para nada. Eso es el burnout, es cuando ya colapsaron mis posibilidades sanas de operar. No es un poco de esfuerzo, no es le pongo onda, no es trabajo un poco más, sino que ya es imposible seguir haciendo esto, ¿sí? Entonces, esa distinción va a ser importante que la tengan en mente. Bueno, pero volvamos con los 7 factores de riesgo que son centrales para este parcial y nos quedan pocos minutitos y no quisiera que nos vayamos sin hacer una pincelada rápida de por lo menos alguno de los básicos. Me vuelvo para atrás. Estábamos en el estrés. Fíjense, dijimos relaciones sociales muy importante, hablamos del estrés, hicimos una pincelada. Y en relación al estrés, yo también ya les mencioné algo que tiene que ver con los otros factores de riesgo, que tiene que ver con que este desbalanceo entre mis recursos personales y lo que me pide el trabajo se presenta en este factor de riesgo que son las demandas psicológicas y el esfuerzo que me requiere la tarea. Esto es cantidad, calidad, ritmo de trabajo, ¿sí? Entonces, acá hay una clave fundamental de esta materia que la van a ver en toda la parte de la introducción, también en la parte 1, que se habla de cómo impactan los cambios históricos en el mundo del trabajo en las situaciones de trabajo actuales, que es que a medida que fue pasando el tiempo, se intensifica el trabajo, se pide más, se pide de otra calidad superior y se pide otro ritmo, y todo esto es subir la demanda, ¿sí? Subir la demanda significa de nuevo en este sub y baja, cada vez el lado opuesto a mí está cada vez más pesado y a mí me cuesta cada vez más remontarlo. ¿Sí? Entonces, la demanda psicológica y el esfuerzo requerido es como un elemento central de esta materia. Es decir, yo no puedo dedicarme a tratar a la persona que ya se fue por carpeta médica con burnout si primero no me fijo qué pasó en el trabajo, en el diseño de trabajo, en esas condiciones de trabajo que hicieron que la demanda sea insostenible. ¿Me siguen?
Sí. Sí, porque es como que en otro momento histórico eso no se hubiese hecho, en otro momento del trabajo, ¿no? Sí, en otros momentos históricos pasó de forma diferente, hubo diferentes momentos, vieron el taylorismo, el fordismo, que ustedes ya lo vieron en otras materias. Siempre está esta cuestión, ¿no? Por eso esta variable de entender cómo funciona el estrés es muy importante, porque si ustedes lo tienen presente, van a ver que van a encontrar muchas respuestas ahí. Siempre hay algo, un entorno que me demanda, ¿no? No sé, me anoto 10 materias. Y yo tengo esta capacidad para estudiar. Bueno, hay un balanceo, desbalanceo, eso va a depender de cada uno. Hay gente que dice, yo cursando 10 materias me siento bárbaro, hay gente que dice, bueno, depende qué materias. Si son materias de tales características, 10 está bien. Ahora, si son 2 materias de proceso y 5 de no sé cuánto, y no, tengo que cursar menos, ¿no? Es ese balance o desbalance entre recursos personales y demandas del trabajo. Lo más importante de esta parte de los factores de riesgo es que la materia lo que está presentando son una cantidad de cosas que como profesionales de recursos humanos podemos ver en el diseño de trabajo que hacen que las personas estén más saludables o estén más sufrientes. ¿Sí? Entonces, ahí en la nota que yo les voy a mandar y la entrevista que van a escuchar después, van a ver que yo hablo de esta distinción, porque se habla mucho y las personas están cansadas y entonces no pueden, como que el problema son las personas. En esta materia decimos, che, nosotros estudiamos en organizaciones, somos profesionales que nos vamos a dedicar a esto, y bueno, fijémonos qué podemos hacer en esas organizaciones para que sean mejores lugares, para que las personas no se enfermen ahí, para que las personas más vale crezcan ahí. ¿Sí? Entonces, este de las demandas es muy importante. Y hay otro elemento muy importante que tiene que ver con la inseguridad, ¿vieron ahí? En la situación del trabajo y del empleo. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, sí. ¿A qué se refiere la inseguridad en el empleo? Yo supongo que a las condiciones laborales, como cuando se trata de accidentes de trabajo, em, la verdad que no sé, pero si habla de riesgos psicosociales y se está hablando del entorno social, em, no lo sé relacionar, pero cuando se habla de inseguridad en situación de trabajo, yo pienso en eso. Bien, está bueno lo que traes porque es un buen punto para hacer una distinción. No tiene que ver directamente con lo que vos decís en términos de los riesgos físicos de nuevo, ¿no? Sino que tiene que ver con que nosotros cuando nos vinculamos con el trabajo generalmente lo hacemos estableciendo un contrato de trabajo. Ese contrato puede ser un contrato psicológico que no está escrito en ninguna parte, sino que tiene que ver con un intercambio de expectativas del empleador y de la persona, o puede estar escrito en un documento que es un contrato de trabajo, que está homologado, protegido por el Ministerio de Trabajo y demás. Entonces, en esas dos situaciones, un contrato verbal, un acuerdo verbal, ¿no? Y un acuerdo escrito, homologado, que yo puedo presentar al Ministerio de Trabajo o ante un juicio laboral, por ejemplo. ¿Cuál de los dos tipos de contrato me va a dar más seguridad a mí cada vez que me voy a trabajar? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Por qué? Y porque hay como algo más establecido, algo acordado. En cambio, en el otro es como que en cualquier momento podría decirse que ya no necesitan del servicio de tal, y entonces como que se daría como de baja ese contrato psicológico. Tal cual. Entonces, se refiere a este tipo de inseguridad que sí tiene que ver, como decía Maga, con las condiciones de trabajo, pero no con las condiciones físicas, sino con condiciones más sutiles que tienen que ver con la seguridad social, es decir, tener un contrato firmado en blanco me implica que me pagan aportes jubilatorios, que me pagan aportes para la obra social, ¿se entiende? Todo eso hace que yo, cada vez que vaya a trabajar, vaya sabiendo que primero voy a trabajar un lugar, que ingreso un determinado horario y salgo a determinado horario, que puedo volver mañana.
que probablemente sea alguna vacante, me pueda presentar para esa vacante, ¿no? Porque esperan que yo me quede en ese lugar, ¿no? Ese tipo de seguridad, una seguridad más psicológica, digamos. Hay dos temas que ustedes tienen también para este parcial, que son el desarrollo de carrera y el proceso de socialización, que están directamente vinculados con este factor de riesgo. Quizás no llegaron a leer esos dos puntos, pero son dos prácticas muy clásicas de las áreas de recursos humanos. De hecho, en la administración de recursos humanos seguramente ya lo vieron, que impactan directamente en esto de la seguridad psicológica en tanto factor de riesgo. ¿Qué significa esto? Que si yo me hacen una entrevista de selección, empiezo a trabajar mañana, ¿no? Y cuando llego a trabajar no me recibe nadie, nadie me explica dónde es mi lugar de trabajo, no sé quién es mi jefe, cuáles son mis compañeros, no tengo claro cuál es la tarea, o sea, no está esa etapa de socialización, de inducción o de onboarding que se llama. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir tranquila en mi trabajo o me voy a sentir más vale ansiosa? Ansiosa. Me voy a sentir ansiosa porque no entiendo, vengo con todas las ganas del proceso de selección, vengo con re ganas de empezar a trabajar y de repente llego a este lugar que no entiendo bien qué tengo que hacer, con quién, para cuándo. Entonces, hay un proceso de la gestión de personas en donde podemos aportar mucho que tiene que ver con comprender que cuando llega una persona a la organización, llega con muchas dudas, con muchas expectativas, con muchas ganas, y hay que diseñar un proceso que permita identificar dónde están los recursos que tiene para trabajar, quién es su jefe, cuál es la tarea, qué se espera y demás. Eso se le llama socialización y es otro tema que tienen para el parcial. Hola María Luz, ¿cómo te va? Ya estamos como medio cerrando. Pero bueno, después en todo caso te invito a que veas la grabación. Igual al final voy a dejar espacio para preguntas, así que si traes alguna pregunta, te escucho con todo gusto. Hay otro proceso de recursos humanos, retomando con lo que hablamos, que impacta directamente en este factor de riesgo de la inseguridad en el trabajo, que ustedes lo tienen bajo el título de desarrollo de carrera. ¿Saben a qué se refiere el desarrollo de carrera? No. ¿Es una maratón la carrera? ¿Por ahí es una maratón? No, ¿no? Es una carrera laboral. Es esta sucesión de pasos, ¿no? Donde empiezo en un puesto inicial, voy avanzando en un puesto de mayor jerarquía hasta que llego a otro lugar, ¿sí? Entonces, también cuando una organización quiere retener a su personal, suele dejar como muy claro cuáles son las condiciones por las cuales yo puedo avanzar en la carrera organizacional. O sea, el hecho de que a mí me digan qué tengo que hacer, qué tengo que aprender, qué requisitos tengo que manifestar para que me asciendan de puesto, ¿no? Versus acá el que asciende parece ser que es el que va a tomar café con el jefe. ¿Notan la diferencia entre estas dos prácticas? En una publico cuáles son los requisitos para el próximo puesto, qué formación tengo que tener, qué experiencia tengo que tener, como si fuera una búsqueda laboral de la calle hacia adentro de la empresa. Y en la otra no están esos requisitos, no están escritos en ningún lado, y la gente que va creciendo la organización da la impresión que tiene algún grado de amistad con las personas que toman decisiones. ¿Se ve la diferencia? Sí. Sí, como acomodados. Como acomodados. Entonces los acomodados, que en una empresa se ascienda por acomodo o por favores, impacta negativamente en las posibilidades de sentir seguridad psicológica en mi trabajo e impacta en ese factor de riesgo. Que en otra organización yo tenga claro desde que ingreso los requisitos que tengo que más o menos cubrir para tener la posibilidad de que me elijan para un puesto superior y hace que yo sienta como más tranquilidad, porque me voy a dar cuenta que no da lo mismo que haga cualquier cosa, sino que hay cosas específicas que me llevan a ese lugar. ¿Sí? Bueno, esos son Sí, factores, sí, como que en la primer situación sentís que lo ganás por mérito a ese puesto. claro, exacto. Y en la otra, no tenés muy en claro por qué lo ganaste a veces, ¿no? Porque a veces este jefe o esta jefa o esta persona que toma decisiones
tienen un carácter un poco errante, no entiendo muy bien a veces qué cosas le gustan y qué no. Y otras veces se filtran algunas de las patologías que ustedes tienen vinculadas a los factores de riesgo, como por ejemplo el acoso laboral, ¿no? Situaciones de crecimiento de carrera que a veces se deben a situaciones de acoso, ¿no? Entonces, fíjense si esto de los factores de riesgo psicosociales no es muy importante, no solamente para el desarrollo de las personas en la organización, en sus carreras laborales, sino también en las posibilidades de no verse expuestos o expuestas a situaciones graves que afectan su bienestar, ¿no? Como por ejemplo una situación de acoso. Bueno, los ejes entonces de la materia, para que les queden en claro, son estos de los factores de riesgo psicosociales muy importantes. Tengan en cuenta que esta cuestión de riesgo que estuvimos viendo es una cuestión de riesgo, pero que se desprende de lo físico y que los trasciende, que va a lo individual y a lo social, pero sobre todo con un foco muy, muy importante puesto en el diseño del trabajo. No tanto puesto en si la persona pudo o no pudo, sino si la persona está trabajando en condiciones que son favorables para que pueda. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿No? Estas diapositivas del PowerPoint, Sí. no sé si este PowerPoint en específico, pero ¿podemos acceder a algo de esto para estudiar? Sí, claro, yo les puedo compartir. Yo es un PowerPoint que, como les digo, lo voy administrando de acuerdo a las preguntas. Quizás le puedo compartir uno que es bastante más extenso y que tiene un recorrido por los temas, como para ver si les puedo acompañar. Bueno, muchas ¿Les parece? gracias. Y les voy a mandar la entrevista y les voy a mandar la nota también. Después me cuentan, por favor, después me cuentan. Quiero escuchar después sus opiniones, que me escriban un mensaje o algo que me cuenten qué les pareció sobre todo la entrevista, si fue clara y demás. A mí me sirvió un montón unirme a esta clase. Bueno, Muchas gracias. Bueno, me alegro un montón, Maga. muchas gracias, Em, profe. Buenísimo, gracias a ustedes. María Luz, que te sumaste al final, ¿tenés alguna pregunta para hacer? No quisiera cortar esta conversación sin saber un poquito si hay algún tema que les gustaría que, aunque sea, les mande después algún material extra. Vos, Cami, con relación a las preguntas iniciales de normalidad sufriente y de quién es de Jurs y de qué Sí, es sí, NIOSH, sí, me pudimos quedó clara. medianamente Sí. orientar, como para que después sigas leyendo. Muchas Bueno, gracias. que anden muy bien, nos vemos. Nos Muchas Adiós. vemos. gracias. Chau, Buen fin chau. de. Chau, chau.